Bueno, pues ya estamos por aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Donde quiera que se encuentren, un saludito para todos ustedes. Está haciendo un calor que para qué les cuento, un calorón aquí. Pero bueno, vamos a esperar a que la gente, hasta me peino para estar con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, buenas noches, buenos días, depende del país donde se encuentren. Les quiero hacer de su conocimiento lo siguiente. Bueno, estamos hablando y estamos refiriéndonos al fiscal general de la República Mexicana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al INE. Ahora incluimos al INE porque el INE tiene mucho que ver en esta situación, ¿ok? Ay, disculpen, pero tengo mucho calor. Bueno, se los repito. Le estamos haciendo la acusación formal así. Esto ya no es un llamado, ya no es una exigencia, ya es dejar la responsabilidad política, social, moral y económica sobre el fiscal general de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero, a el Senado de la República Mexicana, a todos los senadores y diputados de la República Mexicana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, y ahora vamos a incluir al INE. ¿Por qué vamos a incluir al INE? Porque el INE también tiene que actuar y hacer su trabajo. Ahora ya no se trata, como les dije, de decirles, hago un llamado o exigimos que hagan su trabajo. Al ver que han sido omisos en lo que se les está pidiendo, pues entonces ya mejor los hacemos responsables a todas esas instituciones de lo que pase con el pueblo mexicano por no trabajar y no hacer lo que se tiene que hacer. Ya se le hizo saber todas las infracciones, todas las violaciones que ha cometido el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del pueblo mexicano. Entonces, el día de hoy, a sabiendas de que supuestamente el presidente de los Estados Unidos va a venir a los Estados Unidos de Norteamérica, pues hay que ayudarle poquito al presidente para que cuando venga a hablar con el presidente Donald Trump, mida la boca y traiga en su cabeza lo que va a tratar con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento, o la mayor parte de las veces, el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. Y esto va a ser el caso del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a los senadores y diputados de la República Mexicana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al INE y a todos los mexicanos que no hagamos caso de lo que está pasando con el territorio mexicano. Vámonos a quitar de partidos, de Morena, del PRI, del PAN, del PRD. Vamos a ver esta situación como mexicano nacido en territorio mexicano, que vivas dentro o fuera de territorio mexicano, es nuestra responsabilidad. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cometido muchas faltas muy graves dentro del territorio mexicano, violando la Constitución, como lo es el haber tenido una orden de aprehensión vigente hasta antes de las elecciones y ahora después. Esa es una violación a la Constitución, es una violación a los códigos que establecen quiénes pueden ser candidatos, quiénes no pueden ser candidatos. Por eso le corresponde al INE hacer lo que se tenga que hacer. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador cuenta con una orden de aprehensión y ahí no hay error. O sea, aquí no es de Morena, del PRI, del PAN o del PRD, o sea, y a mí nadie me paga ni nadie me da nada, yo simplemente soy una mexicana que yo no quiero vivir con un par de zapatos, yo no quiero vivir sometida, yo no quiero vivir dándole mi propiedad a extranjeros, yo no quiero vivir con un régimen extranjero, cubano o venezolano que no se respeta allá. Entonces, para eso solamente está la ley, para poderse hacer valer
y que se haga lo que se tenga que hacer. El presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de ser candidato a la presidencia de la República, que era secretario, era jefe de gobierno, tiene girada una orden de aprehensión que no fue ejecutada porque él, como jefe de gobierno, la evitó. Después, en las elecciones presidenciales, ¿verdad? En las elecciones presidenciales, Peña Nieto, Videgaray y los del PAN negociaron la presidencia con Andrés Manuel López Obrador. Por eso, a Anaya le sacaron todos los pecados habidos y por haber para poderlo hacer a un lado. ¿Qué pasa? Que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia siendo una persona que tenía y que tiene una orden de aprehensión. Ahí ya estamos violando la Constitución y estamos violando los principios esenciales del Instituto Nacional Electoral. Ahí vamos. Ok. Después hace la violación a la información ante un juzgado federal, un juzgado de distrito de Baja California, donde el abogado Adolfo Solís promovió un amparo para que se suspendieran las obras del aeropuerto y del Tren Maya, que se usaran esos dineros para que se solventara lo del sistema de salud en México. Y el presidente, como siempre, pensando de que él se compró un rancho con ganado, en lugar de pensar que es representante de un país, de toda una república mexicana, volvió a cometer el delito de mentir ante una autoridad federal como lo es el juez de amparo, el juez de distrito, donde mediante el informe previo y justificado, que por ejemplo, para los que no saben, tú sometes un amparo porque te quieren detener y en este caso sometes un amparo para hacer valer tus garantías constitucionales, sometes un amparo y ese amparo se sometió para suspender las obras del aeropuerto y las obras del Tren Maya, para que ese dinero se usara en el sistema de salud por la contingencia del COVID-19 o coronavirus que tenemos en México. Entonces, el juez de distrito concede la suspensión provisional. La suspensión provisional es que en el momento en que se somete la demanda de amparo, se para todo. O sea, la suspensión provisional es para que pares todo lo que está pasando hasta en tanto no se resuelva. Y entonces se le pide un informe previo y justificado a las autoridades o a quienes tengan que enviarlo, a las autoridades responsables, a las autoridades ordenadoras y a las autoridades ejecutoras. En este caso, la autoridad ordenadora es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente somete esa contestación, ese informe previo y justificado, mintiendo y haciendo suyos falsamente que él había pedido préstamos, cuando los préstamos él dijo que no le había parecido que se lo hayan brincado. Entonces él dice que él pidió préstamos y que él hizo esto mintiendo ante un juez federal. El juez federal tiene que hacer cargos criminales porque mentir ante un juez federal mediante un informe previo y justificado es una orden de aprehensión inmediata. Después, el presidente Andrés Manuel López Obrador viola la Constitución al firmar los pactos globales de migración y de refugiados ante la ONU. ¿Por qué? Porque según el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Por eso aquí viene la responsabilidad del Senado. Ya dije cuál es la responsabilidad del INE, ahora digo cuál es la responsabilidad del Senado. Conforme al artículo 79 constitucional, el Senado está obligado a revisar los contratos y los tratados y los convenios que haga el presidente de la República. Entonces, ahí violó otra vez la Constitución el presidente, tapado y encubierto por los senadores de la República, porque ese tratado debió de haber estado firmado y ratificado por el Senado y nosotros tenemos las pruebas
donde le solicitamos al Senado de que se cancelaran esos pactos globales, le solicitamos al presidente que se cancelaran esos pactos globales de inmigración y de refugiados, y no lo hizo. Y no nos dieron, nos violaron el artículo 8 constitucional, el derecho de petición de tener una reunión con el Senado o con el presidente. Y a nosotros no nos dieron la audiencia, pero sí se la dan a un venezolano que trajeron de Venezuela los del PAN. A ellos sí los pudieron recibir en el Senado, y a la compañera y a mí no nos quisieron recibir en el Senado para hacerles saber de que esos pactos globales de inmigración y de refugiados violaban la Constitución, son anti e inconstitucionales, porque lo firmaron 181 países, entre ellos México y Canadá, menos Estados Unidos. Entonces, esos pactos debieron de haber estado firmados y ratificados por el Senado, y nosotros tenemos las pruebas de que el Senado nos dijo que sí conoció, pero no ratificó y no revisó, porque era cuestión del presidente. No, señores, es cuestión del presidente cuando se trata de un tratado o convenio entre México y Estados Unidos, México y Canadá, México y otro país. Pero cuando ya hay más de 2 o 3 países, el Senado es responsable de revisar los convenios y tratados internacionales. Ahí está la responsabilidad del Senado. Prosigue la responsabilidad del Senado y prosigue la responsabilidad del fiscal general Alejandro Gertz Manero y del señor Durazo. Aquí tengo el nombre del hombre, Alfonso Durazo. Aquí viene la responsabilidad del presidente. Vuelve a violar la Constitución el presidente Andrés Manuel López Obrador, vuelve a violar el Código Penal Federal, vuelve a violar los tratados internacionales entre México, Estados Unidos y otros países con lo que se refiere a la cooperación con la guerra al narcotráfico. Otra vez vuelve a violar la Constitución, y aquí ya viene la responsabilidad del fiscal, de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, y el Senado de la República y los diputados de la República. ¿Por qué? Porque según el artículo, y se los voy a leer porque luego la gente dice que no es cierto. Ok, dice, confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya hay una confesión, ya no necesitas más pruebas. Basta con la confesión para hacer cargos y hacer lo que se tiene que hacer. Código Penal Federal reformado el 4 de diciembre del 2019. En el título cuarto, que a la letra dice, delitos contra la seguridad pública. Esto quiere decir que el señor Durazo, el fiscal general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado y los diputados también están violando la Constitución y los códigos que competen a cada caso en particular. Dice delitos contra la seguridad pública. Capítulo 1. Evasión de presos. Artículo 150. Se aplicará de 6 meses a 9 años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido. Ovidio Guzmán ya estaba detenido el 17 de octubre. Él ya estaba detenido, ya lo tenían los militares, ¿ok? De evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por el delito o delitos contra la salud, el señor Ovidio está inculpado de narcotráfico nacional e internacional. A la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de 7 a 15 años de prisión, o bien, tratándose de la evasión de un condenado, se aumentará hasta 2 años de prisión, que no es el caso del señor Ovidio. Si quien propicia la evasión fuese un servidor público, y tenemos la confesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la confesión donde él dice que él dio la orden. Aquí no podemos culpar ni al de la Sedena, ni a la Policía Judicial, ni a la Federal, más que al señor Durazo, ¿sí? Alfonso Durazo. Aquí los responsables son
el presidente, Alfonso Durazo, el fiscal general y también el Senado y los diputados por no hacer valer la ley. Dice, si quien propicia la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena de 3/4 partes de las penas esenciales. En este artículo, según corresponda. Además, será destituido de su cargo inmediatamente y se le negará tener otro cargo durante los 8 o 12 años subsecuentes. Aquí está el meollo del asunto, señores. Aquí está el meollo del asunto. Con esa no detención, está violando la Constitución el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal general, el señor Alfonso Durazo, el Senado y los diputados están violando la Constitución todos juntos. Pero aparte, Andrés Manuel López Obrador está violando el artículo de tratados internacionales. Yo le estoy avisando a Andrés Manuel López Obrador porque él quiere venir a Estados Unidos y queremos que sepa que ya es un delincuente en Estados Unidos porque violó, ¿verdad? Violó lo que es el Tratado Internacional de Cooperación, de Seguridad Internacional, de Cooperación contra el Narcotráfico en el planeta. Entonces, ahí, Andrés Manuel López Obrador debe de saber qué va a venir a decir. En una mañanera dijo el presidente Donald Trump entendió que por salvar la ciudadanía no se cooperó. Debe de saber Andrés Manuel López Obrador que en Estados Unidos, y con conocimiento de causa se lo digo, a mí ya me la aplicaron, el hecho de que tú quieras salvar a tu pueblo, a mí Estados Unidos no me sirve, porque tú firmaste un tratado. A mí eso no me sirve. Y una cosa es que el presidente Donald Trump, como no lo tenía a la mano, le haya dicho, no, sí está bien, porque está respetando la soberanía. Pero otra cosa muy diferente es que Andrés Manuel López Obrador pise territorio estadounidense con las violaciones que hizo. Después, Andrés Manuel López Obrador contrata a médicos cubanos. Contrata a médicos cubanos a Andrés Manuel López Obrador, violando los tratados internacionales que se refiere a la trata de personas y a la explotación de personas. ¿Por qué? Porque así está considerado el régimen cubano como explotador de seres humanos y la trata de personas con los médicos cubanos. ¿Por qué? Porque la secretaria de Salud de México, Oliva López Arellano, dijo que se le había pagado, que el INSABI les había dado en el mes que están aquí los médicos cubanos, se les pagó al régimen cubano, o sea, no se les pagó a los médicos cubanos, se le pagó al régimen cubano. Al Ministerio de Salud de Cuba se le pagaron $6.1 millones al gobierno de Cuba, cuando a quien se le tenía que haber pagado ese dinero era directamente a los médicos cubanos que están en territorio mexicano. Ahorita no me aleguen que son médicos y que no son médicos y que son del G2. Yo sé que son del G2, pero son gente explotada por el régimen cubano. Entonces, la misma Secretaría de Salud dice que se le pagó a cada médico mensualmente 273,000 pesos a cada médico, más casa, más comida, más viáticos, ¿ok? Y entonces, los contratados que hicieron acá, a cada médico se le pagaron 2,000 pesos, ¿sí? Se hicieron 2,000 contrataciones y a cada médico mexicano se le pagó 6,700 pesos mensuales. O sea que viene un cubano
y gana 273,000 pesos mexicanos y un médico mexicano gana al mes 6,700 pesos. Ahí está violando los tratados internacionales de trata de personas y abuso de las personas, ¿sí? Abuso de las personas. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Yo lo que quiero saber, ¿de qué me están hablando?